¿Todavía no te has parado a ver lo que hace tu competencia o a ver qué tendencias hay en el sector? Quédate y te enseño en unos minutos con ChatGPT cómo puedes analizar el sector, analizar la competencia e incluso encontrar ideas útiles que puedan servirte para tu proyecto. ¡Empezamos! Este vídeo forma parte de una serie enfocada a crear un plan de marketing, desde la estructura principal del plan de marketing, que lo hemos visto en un vídeo completo, hasta analizar cada una de las partes por separado para que podamos ver tú y yo en cada apartado cómo hay que hacerlo y te pueda dar todas las recomendaciones al respecto. Empezamos. Una vez que ya hemos hecho el plan de marketing completo con toda su estructura, ahora el siguiente paso va a ser ver el primer apartado, que es el análisis de situación. Entonces, para esto le he pedido a ChatGPT que profundice en este primer punto y le he dado un prompt muy sencillo. Para que sea más fácil, voy a hacerlo sobre un canal de YouTube. Y como yo soy un enamorado de las motos, lo vamos a hacer sobre un canal de motos. Entonces le voy a dar instrucciones muy concretas para una persona que está iniciando un canal de motos para que ChatGPT nos diga qué es lo que tenemos que hacer en cada momento. Entonces, el prompt que le he dado es muy sencillo. Gracias, ahora quiero que hagas un análisis de situación, investigación de mercado, define el panorama actual de YouTube y las tendencias en mi nicho. Es un canal de motor de pruebas de motos. Entonces, aquí lo primero que hace ya ChatGPT es decirnos panorama actual de YouTube en el nicho de motos. Es bastante popular en YouTube, con una audiencia fiel y comprometida. Ya nos está diciendo que ahí tenemos un mercado potencial en el que podemos hacer los vídeos. Los creadores de contenidos relacionados con motocicletas suelen enfocarse en distintos tipos de vídeo, como pruebas de manejo, reseñas, comparativas, mantenimiento y accesorios. Ya nos está dando ideas de los 4 posibles tipos que podemos hacer para el contenido de nuestros vídeos. La comunidad motera tiene interés particular en la autenticidad y las opiniones detalladas. Nos está dando un enfoque de cómo tenemos que afrontar nuestro canal, lo que hace que las pruebas de motos sean una subcategoría muy apreciada. Tipos de contenidos: pruebas de motos y reseñas, comparaciones entre modelos, reseñas a largo plazo, consejos de compra, modificaciones y personalización y mantenimiento y mecánica. Fijaos, aquí ya nos ha dado 6 tipos distintos de contenidos para tu canal. Yo te recomendaría que al empezar te centraras en un tipo en concreto y luego, según vayas creciendo, puedas ir avanzando. Por ejemplo, si te gusta hacer pruebas de motos y reseñas, empiezas haciendo pruebas de motos. Que luego quieres seguir avanzando y quieres ampliar tu canal haciendo viajes, por ejemplo, o haciendo apreciaciones o recomendaciones sobre mecánica, pues luego puedes seguir avanzando. Entonces, hemos visto cómo ChatGPT en un momento nos ha dado unas ideas muy interesantes. Ahora vamos a ver el siguiente punto, que son las tendencias actuales en el nicho de pruebas de motos. Aquí fijaos qué interesante, nos está dando ChatGPT tendencias sobre contenidos a realizar. Nos dice 2 puntos, sostenibilidad y tecnología eléctrica. Nos dice, oye, es interesante que hagas vídeos de motos eléctricas porque es un sector que está en auge. Perfecto. Segundo, motos urbanas. Dice, a medida que más personas buscan soluciones de transporte eficientes, las pruebas de scooter y motos pequeñas de ciudad han ganado popularidad. Fijaos de qué forma tan sencilla. Con ChatGPT nos ha dado ya unas ideas para generar nuestro canal. Es probable que cuando tengáis un proyecto todo esto lo tengáis claro, pero si es un momento inicial en el que no tenéis muy claro por dónde queréis ir o qué es lo que queréis hacer, apoyarnos en ChatGPT puede ser una gran opción. Si tú empiezas un canal o un negocio en general hablando de muchas cosas o tocando muchos palos, vas a confundir a tu audiencia, vas a confundir a tu futuro cliente y no vas a ver muy bien qué es lo que le ofreces. Entonces, lo mejor es tener una idea clara. Análisis competitivo. Competencia directa en YouTube. Hay varios canales establecidos que dominan este nicho, como Motovlog, Fortnite o Bike World. Estos canales ofrecen reseñas detalladas, pruebas de conducción y contenido de alta calidad. Otra cosa muy interesante de ChatGPT es que te puede dar referencia, si hablamos de canales de YouTube, de los canales de referencia, o si hablamos de una empresa, de las empresas referencia en el sector. En este sentido también nos dice, los canales exitosos suelen tener un enfoque específico, lo que les permite sobresalir y generar una audiencia fiel. Normalmente los canales se especializan en un sector en concreto y luego a medida que van creciendo pues pueden ir tocando otros palos y ver cómo su audiencia reacciona ante estos cambios. ¿Que ven que la audiencia reacciona bien? Pues pueden seguir por esa línea. ¿Que ven que la audiencia no se siente identificada con estos contenidos? Pues pueden buscar otros distintos o seguir avanzando con los que tenían. Diferenciación de tu canal. Ahora ChatGPT nos dice qué cosas debemos tener, para este caso, para diferenciar nuestro canal de la competencia. Si lo que hiciéramos fuera buscar ideas para diferenciarnos en nuestro proyecto, pues ChatGPT también nos daría ciertas ideas sobre cómo diferenciarnos.
El primer punto que nos dice que es importante para diferenciarte en YouTube es la calidad del contenido. Enfoque único. Enfoque en un subnicho, como motos urbanas eléctricas o contenidos en español. Es lo que hemos dicho antes, de buscar un subnicho, y si además es emergente, mucho mejor porque la competencia que va a haber va a ser menor. Personalización y estilo. El estilo visual y la forma en que interactúas con tu audiencia, manteniendo un tono auténtico y cercano, será clave. Y una vez que hemos visto todas las partes del análisis de situación, ChatGPT nos ofrece unas conclusiones muy interesantes. Oportunidades. Hay un aumento de interés en las motos eléctricas y urbanas y podrías posicionarte como una referencia en este subnicho. Fijaos qué buena idea nos ha dado para alguien que está empezando y que no tiene muy claro por dónde quiere empezar. Segundo, los riesgos que tienes que tener en cuenta. La competencia es alta en los canales de motos, especialmente con creadores establecidos. Fijaos como en este primer punto, análisis de situación, ChatGPT ya nos está orientando sobre puntos importantes que vamos a tener que desarrollar a lo largo del plan de marketing. Te sugiero que te suscribas al canal y que actives las notificaciones para que puedas estar al día de todos los nuevos contenidos que vayamos generando en torno al plan de marketing. Un saludo y nos vemos.